Lucas 6:46. Lucas 6:46. Fíjate lo que dice. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a orar. Padre Santísimo, nuevamente nos acercamos a ti. Y nuevamente, Padre, podemos decirte, Señor, que eres bueno. Señor, tú eres fiel. Y nos acercamos a ti, Señor, para escuchar de ti, para escuchar de tu palabra, para escuchar, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, porque no encontramos otro lugar si no es en tu presencia, en el cual nuestra vida, Señor, puede sentirse plena. A ti, Señor, sea la gloria. Prepara nuestro corazón, Señor, para tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Ok, bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de los dos cimientos. Ok, eso es lo que dice tu Biblia, es el título, los dos cimientos. Y vamos a hablar acerca de esto, pero recuerda lo que vimos la semana pasada. Estuvimos platicando acerca de los árboles y el árbol que da buen fruto. ¿Te acuerdas de eso? Un árbol malo no puede dar fruto bueno, y un árbol bueno no puede dar fruto malo. Pero depende, y dice el versículo 45, de qué estamos llenando nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de basura, entonces nuestra boca habla basura. Si nuestro corazón le estamos llenando situaciones de maldad, entonces nuestra boca y nuestras acciones, entonces va a haber maldad. Muchas veces nosotros hemos dicho, soy hijo de Dios, soy un cristiano, pero muchas veces hay gente que dice, tú dices que eres un cristiano, pero ¿por qué haces aquello? Tú dices que eres hijo de Dios, pero ¿por qué tú también haces igual que todos los demás lo hacen? Tú dices que eres hijo de Dios y que tienes temor de Dios, ¿por qué vas y haces lo mismo que cualquier persona? Pareciera que ni siquiera eres hijo de Dios. Entonces siempre lo que nosotros decimos tenemos que sustentarlo con lo que hacemos. No podemos decir que somos hijos de Dios y no acercarnos a Dios. No podemos decir que en nuestra vida buscamos que haya buen fruto si no nos acercamos a Jesús para dar buen fruto. Dice el libro de Juan, capítulo 15, dice, separados de mí nada podéis hacer. Pero si estás conmigo, entonces llevas fruto y fruto en abundancia. Búscalo. Pon ahí una división a Lucas y busca el siguiente libro. Está en Juan. Juan capítulo 15. El siguiente libro, el que está ahí adelantito. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículo 5 dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Mucho fruto, dice ahí. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, cuando hablamos acerca de permanecer en Cristo, hablamos acerca de permanecer en Dios, estamos hablando acerca de cumplir la palabra de Dios, de hacer la palabra de Dios, de cumplir los mandamientos que Dios tiene para nosotros. Y recordamos lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 46 y dice Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me dices Dios si no haces lo que yo digo? Mira, tal vez tú ya has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador.
Tal vez alguien ya te ayudó a hacer esa declaración de fe. Señor, yo te acepto en mi vida como mi Salvador, como mi Señor. Me has salvado del infierno, me has dado vida y hoy, Señor, te acepto en mi corazón. Tal vez ya lo hiciste. Y sí, Dios te salvó del infierno. Eso es algo evidente. Dios no miente. Todo aquel que en Él cree no se pierde, sino tiene vida eterna. Entonces, tú ya fuiste salvo, sí. Pero también tenemos que entender que cuando hablamos de que Jesús es nuestro Señor, hablamos de algo totalmente diferente a un Salvador. Jesús es nuestro Señor. ¿Y de qué manera tú y yo sabemos que Jesús es nuestro Señor? Si tú y yo hacemos lo que Él manda. Un señor, para poder entenderlo, es como el patrón, pues. Es como el jefe del trabajo. Entonces, si tú estás trabajando, por ejemplo, en algún lugar, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que usualmente seguimos las instrucciones del dueño o del patrón, ¿verdad que sí? Y si entonces tú no sigues las instrucciones y las órdenes del patrón o del dueño, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te hacen? Pues te corren. Si tú no vas a ir a obedecer al patrón, entonces pues simplemente te corren, ya no te despiden. O sea, tú no tienes nada que ver aquí porque no estás obedeciendo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, estamos sujetos a la orden de nuestro jefe y entonces hacemos lo que Él nos manda. Claro está, todo conforme al trabajo del cual nos contrataron. Es como si, por ejemplo, te contratan para ser albañil y entonces te dicen, necesito que me hagas aquí una zapata y necesito que me pegues aquí ladrillo y necesito que me enjarres esto. ¿Tiene que ver con tu trabajo? Sí, eres albañil, tiene que ver con tu trabajo. Pero ¿qué tal que el patrón te dice, yo te contrato como albañil, pero quiero que me cantes una canción? Y tú vas a decir, va, ¿por qué? Pues yo soy albañil, no soy músico, no soy mariachi. ¿Por qué quieres que te cante una canción? Si quieres te canto una canción. Pero no me contrataron para hacer un mariachi, me contrataron para hacer una barda, me contrataron para hacer zapatas, para pegar ladrillo. Y entonces, todo lo que tiene que ver con tu trabajo, entonces lo obedecemos. Bueno, cuando hablamos de Señor, hablamos de que es como nuestro patrón, nuestro jefe, al que tenemos que obedecer. Y entonces, si tú recuerdas, allí en Juan dice, separados de mí nada podéis hacer. Lo acabamos de leer. Separados de mí nada podemos hacer. Si estamos en Él, entonces llevamos mucho fruto. La semana pasada hablamos del fruto. Llevamos mucho fruto y dijimos la semana pasada, no te desesperes. Si tú piensas que no estás dando fruto, no te desesperes. Sigue adelante, sigue diligente, sigue adelante. Dice, si tú permaneces en mí y mis palabras, dice, permanecen en vosotros, entonces seréis mis discípulos. Entonces pediréis todo lo que quieran y será hecho. ¿Qué significa eso? Eso tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar a continuación acerca de los dos cimientos. Bueno, pone allí todavía una división a Lucas, capítulo 6, versículo 46. Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento, ¿ok? Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia. Está al principio, casi al principio. Deuteronomio. ¿Lo encontraron? Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Fíjate lo que dice. Ayúdame a leer allí en tu lugar. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y
estando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, estamos hablando acerca de que Dios había dado ordenanzas, de que Dios había dado mandamientos, y les dice: ustedes, ya les he dado mis mandamientos. Si tú vas y ves antes de lo que acabamos de leer, están los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Están esos 10 mandamientos ahí. Y después habla Dios con Moisés y habla con el pueblo y dice: tú guardarás esta palabra, tú la harás. Y dice: para que seas prosperado, seas multiplicado, tú, tu descendencia, tú, tu hijo y los hijos de tus hijos harán esta palabra que yo te mando hoy, para que entonces las cosas vayan bien en tu vida. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, por todas partes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán delante de tus ojos, estarán escritas en los dinteles, en los marcos de tu puerta y de tus ventanas. Dios buscaba que la gente hiciera la voluntad de Dios siempre, que la gente hiciera la voluntad de Dios cada día. Hacer la voluntad de Dios no significa hacerla el domingo nada más. Cuando vienes a la iglesia, o tal vez el domingo porque piensas que es el domingo en el cual vamos a reunirnos. Hacer la voluntad de Dios es hacerla siempre en nuestras vidas. Hacer la voluntad de Dios es un modo de vivir. Es un modo de buscar a Dios. Hacer la voluntad de Dios es todos los días. Hacer la voluntad de Dios es una forma de vida. No es nada más para que me vean. No es nada más para que alguien diga algo bueno de mí. No es nada más para eso, para caerle bien a la gente. Hacer la voluntad de Dios significa: yo quiero hacer lo que Dios quiere para mi vida. La voluntad de Dios, hoy dijimos, por ejemplo, en la iglesia en Silao, la voluntad de Dios tenemos que hacerla, tenemos que buscarla, tenemos que aceptarla también. Buscar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no te va a llevar a donde su gracia y su misericordia no te sostengan. Es decir, siempre que hacemos la voluntad de Dios, siempre que obedecemos la voluntad de Dios nos va a sostener, nos va a ayudar. Y todo lo que Dios hace alrededor nuestro, entonces va a ser favorable a nosotros. Pero también existe otra cosa, y la otra es que muchas veces buscamos la voluntad permisiva de Dios. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Una es la voluntad de Dios y otra es la voluntad permisiva de Dios. La voluntad de Dios es lo que Dios manda, lo que Dios quiere, de la manera como Él quiere, en el tiempo que Él quiere, de la forma que Él quiere. La voluntad permisiva de Dios es que nosotros decidimos lo que nosotros creemos que es lo mejor para nuestras vidas. Y entonces vamos con Dios y le decimos: Señor, bendice lo que yo ya decidí. En otras palabras, es hacer lo que se te pega la gana y después ir con Dios para decirle: bendíceme y que no me vaya a salir mal lo que decidí. ¿Tú crees que eso es algo bueno? No, pero muchas veces hacemos eso en nuestras vidas. ¿Cuántas veces has decidido sin tomarle en cuenta a Dios? ¿Cuántas veces has hecho cosas sin preguntarle a Dios: Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? ¿Recuerdas, por ejemplo, al rey David? El rey David, el que escribió la gran mayoría de los salmos,
El rey David tenía unos enemigos llamados los filisteos. Y entonces cuando los filisteos venían a atacar al pueblo de Israel y a David como rey, David lo primero que hacía era ir a orar con Dios. Y entonces todo el ejército y los generales decían: Rey David, nomás está en que tú des la orden y nosotros vamos a atacar a los filisteos. Y David decía: espérense, voy a orar. Pero Rey David, es que ya vienen, están aquí en la esquina. Espérense, voy a orar. Cualquiera pudiera decir: pues atáquenlos, ellos son nuestros enemigos, atáquenlos, destruyanlos. Pero el rey David siempre, recuerda que la Biblia dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces el rey David decía: espérense, aguántense, déjenme ir a orar. Y entonces iba a orar con Dios y le decía: Señor, así tal cual, Señor, vienen los filisteos contra nosotros. ¿Qué pues hemos de hacer? ¿Hemos de salir y atacarlos o hemos de esperar, Señor, tu voluntad? Y Dios le contestaba a David y decía: sí, David, ve y atácalos, porque yo te doy la victoria. Hasta que David no oraba, entonces el pueblo no podía acceder, no podía tomar decisiones, hasta que Dios no hablara con Dios, hasta que David no hablara con Dios y Dios le contestara a David. El pueblo no podía ir para allá, no se les dejaba. Ahora, imagínatelo en todo lo que tú y yo hemos hecho, en todo lo que tú y yo hemos decidido en nuestras vidas. ¿Cuántas de esas decisiones le has pedido consentimiento a Dios? ¿Cuántas veces le has dicho: Señor, ¿puedo hacer esto? ¿O cuántas veces le has dicho: Señor, ya lo hice, bendíceme, ojalá que no la haya regado? Esa es la voluntad permisiva de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y cuando Dios te dice no, tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo. El Señor, es que ya me casé con este hombre que no es cristiano, pero yo lo voy a convertir, pero yo no voy a hacer que vaya a la iglesia. Señor, ya me casé con este hombre, nomás te pido, Señor, que no me vaya a salir tan feo, no me vaya a salir tan golpeador, ni tan borracho. Señor, ayúdame. Pero esa señorita le pidió en algún momento dirección a Dios. Esa señorita tal vez le dijo a Dios: Señor, aquí está este hombre, me interesa casarme con él, me gusta, ¿me puedo casar con él? ¿Tú crees que la gente le pidamos eso a Dios? Usualmente, ¿crees que se lo pidamos? Nomás si viene enamorados. Y ahí va Chole, viene enamorado la Chole. Y después ahí está Chole diciéndole a Dios: ayúdame, Dios, ayúdame. Chole. Ayúdame, quítamelo de encima. Somos muy buenos para tomar decisiones, pero no para consultar a Dios. Si estamos el día de hoy aquí, es por pura gracia de Dios. Y porque Dios, aún en medio de esas decisiones malas que hemos tomado, Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido. Pero no busques que Dios bendiga tus decisiones. Busca más bien cuál es la decisión de Dios para tu vida. Porque Él compró tu vida. Él es el dueño de ti. Él es tu dueño. Él es tu Señor. Entonces tú y yo tenemos que hacerle caso a Él, no hacerle caso a nuestro corazón. Mira, busca en el Antiguo Testamento el libro de Jeremías. Jeremías. Si no lo encuentras así rápido, vete al índice y ya pues buscas en dónde está. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Ok, voy a esperar un poquito. Jeremías capítulo 17. Está Salmos, está Isaías, Proverbios y por ahí adelantito está Jeremías. Jeremías capítulo 17. Ok, ¿lo encontraste? Jeremías capítulo 17. Fíjate lo que dice el versículo 9. Jeremías 17, 9. Jeremías 17, 9. Fíjate lo que dice. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Ok?
¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo dice ahí que es? Engañoso y perverso. Así es nuestro corazón. Es engañoso y perverso. Entonces, cuando te dicen, yo quiero que tú sigas a tu corazón, bíblicamente hablando, ¿es una buena decisión seguir a nuestro corazón? No, no lo es. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón es malo, porque nuestro corazón engaña, porque nuestro corazón es perverso. Al que debemos que tener que hacerle caso es a Dios. A Él hazle caso, escucha a Dios. ¿Cómo puedo yo escuchar la voz de Dios, pastor? ¿Cómo? Usted me dice que yo escuche a Dios, que yo vaya a Dios y que Dios me diga lo que tengo que hacer. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo escucho? Bueno, abre tu Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. Y cada vez que tú buscas ahí, estás escuchando la palabra de Dios, la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, lo que tú tienes que hacer o tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios en la palabra. No andarnos por nuestras corazonadas. Ay, es que está bien guapo. Ay, y es que me dijo mi alma. Ay, y ya me va a poner casa. En la aldea me va a poner casa. No le hagas caso a tu corazón. El mundo dice, hazle caso a tu corazón. El mundo dice, sigue tu instinto. El mundo dice, hazle caso a tus corazonadas. El corazón no miente, dice el mundo. ¿Has escuchado eso? Y entonces hay tantos matrimonios separados, hay tanta gente lastimada porque le hizo daño, porque le hizo caso a su corazón. Y lo único que hace el corazón es hacernos daño. Engañoso es el corazón. ¿A quién le crees tú? ¿A la gente que dice confía en tu corazón o a Dios que te dice tu corazón es engañoso? ¿A quién le vas a hacer caso? Hazle caso a Dios. Engañoso es mi corazón. Y cuando mi corazón dice, mira, yo le digo, cállate corazón. Y el corazón empieza a palpitar, pum, 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 pum. Cállate, tranquilo, no pasa nada, aguántame, déjame respirar, déjame preguntarle a mi Padre, déjame preguntarle a Dios qué es lo que tengo que hacer. Déjame decirle a Él, déjame preguntarle primero a Él, porque tengo que hacerlo. No le hagas caso a tu corazón. Es algo contrario a lo que todo el mundo nos dice, ¿verdad? Pero no le hagas caso. Tu corazón nada más te va a meter en problemas. Bueno, regrésate a Lucas, a lo que estamos estudiando. Lucas capítulo 6. Bueno, ya te dije mucho antes de entrar en esto. Los dos cimientos. Y entonces dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? En el libro de Deuteronomio acabamos de leer, y decían, es que ustedes tienen que hacer mi voluntad, tienen que guardar mi palabra, tienen que buscar hacer mi voluntad. Tú, tu hijo y los hijos de tus hijos. Escribe mi palabra en las puertas de tu casa. Átalas como aquí enfrente de tus ojos para que no se te olviden. ¿Qué es lo que haces con tu Biblia? Todos tienen Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces con tu Biblia cuando te vas de aquí? ¿Qué es lo que haces con ella? ¿Vas y la dejas allí en el ropero o la escondes? ¿O la dejas en el coche? ¿Qué haces con tu Biblia? Y entonces muchas veces decimos, es que yo le hago caso a Dios. ¿Por qué? Es que guardo la palabra. Y la guardo también, que vieja, ¿dónde la escondiste? ¿Dónde escondiste mi Biblia? Ya es tiempo. Por eso llegamos tarde, pastor. Porque le pregunté a mi vieja que dónde estaba mi Biblia y no la encontraba. ¿Cómo voy a ir sin Biblia? Y entonces la guardas también, que no sabes dónde está. Eso no significa guardar la palabra. Eso no significa guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos y la palabra significa hazlos, ponlos en práctica. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de que la palabra de Dios fue escrita, no nada más para entretener, o más bien no fue escrita para entretener, no fue escrita como un libro de historias. Pues vamos a leer la historia del día de hoy. Como todos ustedes no tienen nada que hacer en su casa, entonces vengan aquí y entonces nos reunimos y vamos a escuchar una historia. Es más, y esa historia está en la Biblia, ¿no? Vamos a leer la historia del rey David. Vamos
a leer la historia de fulano de tal. Y vamos a ver una historia como no tienes nada que hacer en la casa y ahorita no hay nada en la tele, hay puro fútbol y a las mujeres no les gusta el fútbol, pues entonces ya se vienen para acá y entonces aquí vamos a leer puras historias. Esto no es un lugar de entretenimiento. Este no es un club social. Este no es una empresa. Este no es un lugar de esparcimiento, de diversión. Este es una iglesia. Y en la iglesia vamos a escuchar de la palabra de Dios. En la iglesia vamos a buscar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero en la iglesia no solamente escuchamos, sino en la iglesia también escuchamos, pero también lo ponemos en práctica. ¿Qué es lo que Dios te ha enseñado? Por ejemplo, la semana pasada, ¿qué es lo que Dios te enseñó en tu vida? Que tú das frutos. Pero también que no te desesperes si todavía no das frutos. Porque es un tiempo, decía Salmo número 1, dice, porque seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces, no te desesperes. Es tal vez lo que aprendimos la semana pasada. No te desesperes. Has aprendido a confiar en Dios tal vez. Has aprendido a esperar en Dios. Hoy escuchaste acerca de la voluntad de Dios o acerca de la voluntad permisiva de Dios. Entonces decimos, ya no voy a decidir yo. Mi corazón nada más me engaña. Mi corazón nada más me mete en problemas. Ya no voy a decidir yo, sino voy a decidir en base a lo que Dios quiera para mi vida. Ya no en lo que yo quiero para mi vida. Y entonces estás aprendiendo cosas nuevas. Ponlas en práctica. Tal vez tú te has sentido solo algún día, por ejemplo, ¿no? Y Dios dice, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y entonces si Dios lo promete, pues entonces créelo y ponlo en práctica. Una vez te dije, ¿tú estás seguro de que mañana va a salir el sol? Ahorita ya se está ocultando el sol. Pero ¿tú estás seguro de que mañana sale el sol? ¿Estás seguro? Y si tú estás seguro de que mañana sale el sol, así también que estés seguro de que Dios está contigo. Y así como estás seguro de respirar el aire, que estés seguro también de que Dios te cuida, de que Dios te sustenta. Y de que Dios, tú puedes llegar delante de Él y decirle, Señor, me siento con temor. Señor, me siento en dificultad. Señor, siento que ya no puedo. Señor, ayúdame. Y Dios te escucha. Tú puedes confiar en que Dios te escucha. Tú puedes confiar en que Dios está haciendo cosas buenas en tu vida. Tú puedes confiar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no hacemos la voluntad de Dios? Lucas capítulo 6, versículo 47. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Fíjate, dice, semejante es al hombre, todo aquel que oye, dice el versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. El que oye mis palabras y las hace. El libro de Santiago dice que aquel que escucha pero no hace, se está engañando a sí mismo. Entonces no te engañes a ti mismo. ¿Para qué vienes? Escucha la palabra, qué bueno, pero también ponla en práctica. Ponla en práctica. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, a un atleta? Por ejemplo, a los hombres, si les gusta el box, se imaginan al Canelo Álvarez, un boxeador muy famoso. Se imaginan a este hombre que tal vez puso una pelea en 3 meses y se lo imaginan en su casa, sentado, comiendo hartas hamburguesas y comiendo hot dogs y comiendo papitas y viendo películas, que al cabo es el mejor del mundo y nadie le puede ganar. Y el día que llega la pelea, ¿cómo crees que va a llegar delante de la pelea? ¿Cómo crees que va a llegar con su oponente? ¿Tú crees que por ser nomás el más bueno del mundo le va a ganar a su oponente? Nomás por el puro nombre. Soy el Canelo Álvarez, te vengo a ganar. Y el otro, ándale pues, a ver, échale.
Y el otro bien panzón de puras hamburguesas, sin hacer ejercicio y sin condición alguna. ¿Tú crees que va a ganar? Se tiene que preparar. Los futbolistas, si les gusta el fútbol, ¿tú crees que los futbolistas nada más por ser bueno? Muchos de nosotros tal vez, o tú, fuiste bueno cuando eras niño y le hacías la pelota y esto y aquello. Y hay personas que son muy buenas así de la nada con la pelota. Es como un don, pues. Pero aún esos deportistas tienen que practicar, tienen que entrenar. No pueden llegar así, soy el Canelo Álvarez y te voy a vencer. Soy fulano de tal y porque yo juego muy bien con la pelota te voy a ganar. No, imagínate, tienen que estar corriendo hasta 10 kilómetros en cada partido, yendo para arriba y para abajo, yendo para arriba y para abajo. Es un trabajo, una actividad física muy extenuante. Nosotros, como hijos de Dios, no solamente escuchamos la palabra de Dios, sino también tienes que ponerla en práctica. Tienes que practicar lo que Dios te está diciendo. Tienes que llegar a su presencia, tienes que buscarlo a Él, tienes que escucharlo a Él, pero también ponerle en práctica lo que Él te dice. Por ejemplo, Dios te dice, perdona. ¿Te acuerdas que ya hemos visto eso? Perdona. Bueno, si Dios te dijo perdona, ya escuchaste la voz de Dios. Ahora, ¿ya lo pusiste en práctica? ¿Ya perdonaste? ¿Ya ves? Te digo, no es solamente venir a escuchar y qué bonito está la palabra y qué bonito el servicio. Es también que lo pongas en práctica. Confía en Dios en el tiempo más difícil. ¿Ya confiaste en Dios en el tiempo más difícil? ¿O otra vez te dejaste que tus sentimientos y tus emociones te ganaran? ¿Qué pasó? Entonces no estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo. ¿Y sabes qué es lo que pasa con una persona que escucha la palabra de Dios, pero también la pone en práctica? ¿Sabes qué es lo que pasa con ellos? Dice, van a venir, dice, es como un hombre que cava muy hondo, dice, para hacer cimientos muy hondos. Si tú sabes, o sea, has construido alguna vez, o has visto cómo construyen, tienen que hacer un hoyo. O sea, no puede llegar la gente y construir nada más encima de la tierra. Tiene que construir un hoyo, tiene que hacer un hoyo profundo, tiene que quitar toda la mala tierra para poder construir. Y tiene que poner cimientos muy profundos también. Los cimientos es una parte muy cara de la casa. Es algo que no se ve. Pero si los cimientos no están firmes, si los cimientos no están profundos, si los cimientos no están fuertes, ¿qué es lo que le va a pasar a la casa? Se cuartea. Y en algún momento la casa se puede caer. Entonces, un hombre que escucha la palabra de Dios y que hace la palabra de Dios es semejante a ese hombre que escarbó profundo y puso los cimientos profundamente también. Y entonces vinieron, dice el versículo, las tempestades y vinieron los fuertes vientos y vino el agua, vino el río y dio con ímpetu, con mucha fuerza sobre esa casa. Así, muy fuerte. ¿Y qué le pasó a esa casa? ¿Se cayó? No, porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. Nuestro hermano José es de Guanajuato. Allá en Guanajuato no tienen que escarbar cuando construyen en los cerros, porque hay roca, ¿verdad, José? Construyen ahí sobre la roca. ¿Y qué crees que le pasa a esas casas? ¿Tú ves alguna casa en Guanajuato cuarteada, así como las vemos por aquí, por ejemplo? No hay casas cuarteadas, porque están encima de la roca. El cimiento abajo es un cimiento fuerte, hay rocas. Pero por ejemplo, en algunos otros lugares donde hay pura arena o pura tierra negra, cuando alguien no escarba profundo, ¿qué le pasa? Se rompen las bardas, se rompen los muros y la casa puede caer. Tenemos que poner nuestro fundamento en la roca. ¿Sabes quién es la roca? Se llama Jesucristo. Él es la roca. Y entonces cuando vengan los problemas, esas son las tempestades, cuando vengan los desiertos, cuando venga el río pegando en contra de tu casa, cuando venga el río con todas sus fuerzas y cuando venga la tormenta,
no le va a pasar nada a tu vida, porque tú estás confiando en Dios. Pero ¿qué pasa cuando confiamos en nuestro corazón y en nuestros sentimientos? ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso. ¿Y qué te va a hacer que pase en tu corazón? ¿Qué va a hacer que pase en tu vida? Híjole, te vas a sentir todo feo, te vas a sentir todo frustrado, te vas a sentir que nada bueno está pasando en tu vida. Vas a sentir que ya no tienes razón de vivir, porque entonces no pusimos nuestro fundamento en la roca. Versículo 49 y último dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Imagínate en esa tierrita y nada más vas y empiezas a poner ladrillos encima de esta tierra. ¿Qué crees que le pase a tu casa? Ni siquiera va a venir ningún airecito, ni una tempestad, ni un río. Solita se va a caer, solita se cae, porque fundamentos sobre una tierra así no pueden ser. Se cae la casa. Y entonces me he encontrado con mucha gente, algunos hombres que, híjole, saben muchos versículos de la Biblia. ¿Te has encontrado también con ellos alguna vez? Gente que sabe mucho de la palabra de Dios. Y entonces dice: mira, no, es que el versículo vamos para allá. Y es que y casi me dicen: ¿tú qué me vas a enseñar a mí si yo ya lo sé todo? ¿Tú qué me vas a enseñar a mí si yo sé hasta los ojos que tiene la bestia en el Apocalipsis? ¿De qué color tiene los ojos? Ah, caray, ¿tú sabes de qué color tiene los ojos la bestia? Pues no, la Biblia no dice ni de qué color los tiene. Pero ¿qué me importa saber de qué color los tiene? Gente que habla mucho de Dios, gente que sabe muchos versículos. Pero ¿sabes? Detrás de esto, su vida está destruida. Están separados. Sus hijos andan en las drogas. Y él perdió su trabajo y se metió en problemas en su trabajo anterior. Entonces, ¿de qué te sirve o de qué nos sirve sabernos la Biblia de memoria si no la pones en práctica? Mi hermano, un versículo que te sepas de la Biblia, pero que lo pongas en práctica, eso es suficiente. Claro está que vamos a hacer más, pero con uno que pongas en práctica, porque esto es palabra de Dios y es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y entonces dice: el que oyó pero no hizo es semejante a ese hombre que pone su casa sobre tierra sin fundamento alguno, y viene la tempestad y vienen los problemas y su casa, dice, se cae. Y dice: y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora escucha bien lo siguiente. ¿Por qué no dice: y fue grande la ruina de aquel hombre? Estamos hablando de un hombre que escuchó pero no hizo. ¿Por qué no dice: fue grande la ruina de ese hombre? Porque ¿sabes qué? Cuando nosotros tomamos malas decisiones, cuando no hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, cuando no hacemos como hijos de Dios ahora lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas, no solamente nosotros nos metemos en problemas, no solamente yo me meto en problemas, sino meto en problemas a todos los que están a mi alrededor. Si estás casado y tienes hijos, entonces te vas a dar cuenta de que tus decisiones afectan a tu esposa y afectan a tus hijos. Te das cuenta de que todo lo que tú decides va a afectar a los que están adentro de tu casa. Si tú estás confiando en Dios, entonces vas a afectar a tu casa. Y si tú no estás confiando en Dios, entonces vas a afectar también a tu casa. Es como si un día, te voy a poner este ejemplo. Un día te pagan 1,000 pesos a la semana. Y entonces ese día, tú tomaste la decisión de irte a comer a los camarones. Y entonces te gastaste todo el dinero en los camarones con tus amigos. Tomaste esa decisión. Y cuando llegas a la casa, llegas con tu esposa, y tu esposa te dice:
necesito que me des dinero porque el niño está enfermo y tiene gripa y no sé si tiene coronavirus y necesito para los pañales y necesito para la medicina y necesito pagar la tanda de la comadre y necesito. Y tú le dices, pues no tengo. ¿Cómo que no tienes? Si ayer te acaban de pagar. No, es que me fui con mis amigos que hace mucho tiempo que no veía. Bueno, está bien. Y es que nos fuimos a comer y pues me lo gasté en todos los camarones. Ah, en la rachera. A Moisés le gusta la rachera. Borrachera. Ah, en la borrachera. No, Moisés, a ti te gusta la rachera, no la borrachera. O en la borrachera, precisamente. No, es que me invitaron una caguamita. Caguamota te invitaron. Nomás tantito. Pues sí, pero ya te gastaste todo el dinero. Esa decisión afecta a toda tu familia, ¿verdad que sí? Porque entonces tu hijo se queda sin la leche, sin pañales. Tu hijo se queda sin llevarlo al doctor porque tiene gripa. Tu esposa se enoja toda la semana contigo porque tú te lo gastaste en la borrachera. Semana tras semana, una tras otra. Y tu esposa está bien enojada contigo. Y ahora te preguntas, ¿por qué tu esposa se quiere separar de ti? Y te preguntas, ¿por qué tus hijos no te hacen caso? Si nunca estás, y cuando llegas a estar, llegas todo borracho. ¿Cómo quieres que te hagan caso? Y entonces no solamente nos destruimos a nosotros, no solamente la ruina está sobre mí, sino sobre todos los que me rodean. Por eso dice, y la ruina de aquella casa fue grande. Hoy te quiero hablar a ti como hombre, a los hombres especialmente. Tus decisiones en tu matrimonio, en tu casa, van a afectar directamente a tu casa y a tu hogar, a todos, a tu esposa, a tus hijos, lo van a afectar directamente. Y Dios te va a pedir cuentas sobre eso. Dios te va a pedir cuentas sobre eso. Entonces, yo te sugiero que tomes las mejores decisiones. ¿Y en dónde están las mejores decisiones? En decir, ya decidí, Señor, bendíceme para que no la vaya a regar. O está en, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres. Lo que tú me dices que yo haga, eso quiero hacer. ¿Dónde están las mejores decisiones? ¿Aquí o acá? En la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Dios nunca te va a dejar solo. Dios nunca te va a llevar a donde su gracia y su misericordia no te sostengan. Pero entonces, ¿por qué seguimos decidiendo de esta manera y diciéndole a Dios, Señor, bendíceme y si la riego, perdóname? No, empieza a buscar de Dios y empieza a decidir lo que Dios tiene para ti. Dios es bueno y nunca te va a dejar solo. Dios es bueno y siempre va a estar contigo. Amén. Que tu casa no caiga en la ruina. Que tu casa esté fundamentada en la roca y que Dios siempre esté contigo. Créele a Él, no a tu corazón. Créele a Jesús, créele a su palabra. Él está contigo, pero tienes que hacerla. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santo, eres bueno, Dios, y tú nos has bendecido tanto, Señor, y hoy llegamos a ti, Jesús, pidiendo tu voluntad, Señor, y tu dirección a nuestras vidas. Perdónanos, Señor, cuando hemos hecho todo lo contrario, Padre. Hoy tú eres nuestro Señor y entendemos eso, Señor, pero también queremos ponerlo en práctica. Hoy tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, y tan solo te pedimos que reines sobre nuestras vidas, Padre. Bendito seas, Señor. Gracias, Padre. Bendice la vida de mis amigos, Señor, de mis hermanos. Bendice su corazón, Señor. Y que seas tú con ellos, Padre. Que tu voluntad esté en ellos, Dios. Gracias, Padre. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte.
a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y video a pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y video a pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos, Dios, y gracias también por su corazón. Hoy confiamos en ti, Señor. Hoy creemos en ti, Padre. Y hoy te damos gracias porque tú eres el único Rey. Hoy queremos, Señor, hacer tu voluntad sobre nuestras vidas. Hoy buscamos, Señor, tu favor. Hoy buscamos, Señor, tu bendición a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén, Padre Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Dios te bendiga, Dios te guarde siempre, y que el Espíritu Santo te dirija en cada día, en cada momento. Que Dios esté contigo. Amén. Si necesitas oración, queremos orar por ti. Vente para acá. Vamos a orar por ti, ¿de acuerdo? Dios los bendiga. Un gran abrazo para ustedes. Gracias.